La terminación de su empleo con efecto inmediato. Tom y Alice intentaron resistirse prometiendo retractarse de los reclamos de recibo y suplicando por sus trabajos. Tengo una familia. Tom suplicó desesperadamente intentando para revertir su despido. Alice se hizo eco de sus sentimientos expresando cuidadosamente su miedo a ser despedida y prometiendo disculparse conmigo y con otros con trabajo sintiendo su desesperación. Ofrecí un consejo: ¿por qué no dejas de resistirte? Es indigno. Tom me miró furioso y replicó: cállate. ¿Qué entendería una sola persona como tú? Suspiré recordándole: Tom, tú fuiste quien hizo que me despidieran. Es solo karma, lo que sucede, cambia, porque no asumes algo de responsabilidad y reflexionas ¿Frustrado? Tom miró hacia otro lado mientras Alice se mordía el labio. Angustiado, consciente de más detalles sobre su mala conducta, me volví hacia el presidente y le pregunté con una sonrisa si debía compartirlos. Tom y Alice trataron frenéticamente de detenerme por temor a una mayor exposición. Les di un ultimátum advirtiéndoles que las malas acciones eventualmente a la luz, instándolos a enfrente la realidad antes de que empeorara. Ante mi palabra, tanto Tom como Alice cayeron de rodillas y el presidente decidió despedirlos en el acto. Más tarde revelé más sobre sus fechorías, incluido Tom fingiendo viajes de negocios para pasar días con Alice y sus tácticas insidiosas de acosar a los que no le empleados para que renunciaran a pesar de mis intentos de ayudar a esos empleados. Las estrategias de Tom y Alice fueron implacables, reprendieron y presionaron repetidamente a los empleados fuera de mi vista, a menudo asignaban tareas repentinas con plazos ajustados. Los empleados renunciados inicialmente me habían pedido que guardara silencio, pero como ahora estaban trabajando felizmente en lugar, decidí que era hora de hablar. El presidente estaba furioso por mis revelaciones. Expresó enojo por recortar el salario final de Tom y Alice. Planeaba investigar a fondo las reclamaciones de gastos infladas del pasado. Tom, con lágrimas en los ojos, agradeció al presidente que no recortara su salario por temor al impacto sobre su familia. Que se desvela la verdad. La aventura de Tom con Alice salió a la luz y condujo al divorcio de Tom. Los dos ahora enfrentan reclamos de compensación en la demanda de divorcio que marca las consecuencias de sus acciones. Me di cuenta de la situación cuando Tom se acercó a mí buscando ayuda. Al persuadir al presidente que reconsiderara su despido, Alice y Tom se encontraron en una situación desesperada. A pesar de sus esfuerzos, lucharon por conseguir nuevos empleos en la industria tributaria. La naturaleza muy unida de la industria significó que la noticia de sus fechorías se difundiera rápidamente, lo que hizo que los empleadores potenciales dudaran en contratarlos. Desesperados por obtener ingresos para la compensación del divorcio y los gastos de manutención, recurrieron a jornaleros en sitios de construcción, una marcada desviación de sus roles de oficina anteriores. Alice a menudo me llamaba llorando pidiendo ayuda. Lily, por favor, ayuda. Solo quería una vida mejor y nunca me gustó realmente. Tom, ella lloraba, sin embargo, no podía ignorar el hecho de su situación era una consecuencia de sus propias acciones. Muchos, incluyéndome a mí, nos habíamos visto afectados por su comportamiento. Le recordé a Alice que las consecuencias eran el resultado de sus decisiones. No puedes desactivar una campana. Le dije que enfrentar las dificultades con firmeza era la consecuencia de sus decisiones. La desesperación de Alice resonó a través sus protestas, pero a pesar de sus arrepentimientos, el resultado se mantuvo sin cambios. En mi caso, elegí distanciarme del caos del mundo corporativo a pesar del favor del presidente por mi regreso. Rechacé una vez que me dijeron que renunciara, no tenía ningún deseo de regresar. En cambio, encontré consuelo en ayudar en la oficina de impuestos. Un amigo, para complementar mis ingresos y disfrutar de un estilo de vida más relajado en el futuro. Consideré la idea de comenzar mi propia oficina donde pudiera atender a mis clientes sin el limitaciones de la burocracia corporativa. En mi propio espacio podía dedicarme plenamente a las necesidades de mis clientes como contador fiscal. Aspiraba a estar pie de igualdad con mis clientes brindando un servicio sin superioridad. Esto marcó el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de emoción
y oportunidades para perseguir lo que realmente me importaba. Mi segunda vida acababa de comenzar y anticipaba con entusiasmo el viaje que me esperaba en otros lugares mientras reflexionaba sobre los acontecimientos. Se habían desarrollado. No podía deshacerme del sentido de responsabilidad que persistía dentro de mí a pesar de la agitación causada. Por las acciones de Tom y Alice no pude evitar sentir una punzada de empatía hacia ellos. Después de todo, alguna vez fueron colegas, a pesar de sus fallas, eran seres humanos que enfrentaban las consecuencias. Sus decisiones. A medida que profundizaba en su situación, me di cuenta de la complejidad de su situación. Su lucha por encontrar empleo en la industria tributaria se vio exacerbada por su reputación empañada. Los susurros de su mala conducta resonaron en los círculos profesionales, lo que hizo que les resultara cada vez más difícil conseguir un empleo significativo. Pesar de sus defectos. No podía hacer la vista gorda ante la difícil situación de Alice pidiendo ayuda con lágrimas en los ojos tocó la fibra sensible de mi corazón, recordándome la frágil naturaleza de la resiliencia humana. Fue un crudo recordatorio de que incluso aquellos que han hecho daño a otros merecen compasión y redención. De su agitación. Me encontré reflexionando sobre las implicaciones más amplias de sus acciones. Su caída sirvió como una advertencia que resalta la importancia de la integridad y la responsabilidad en el lugar de trabajo. Fue un recordatorio aleccionador de que los fallos éticos podrían tener consecuencias de gran alcance no solo para las personas involucradas sino también para los rodean y para mí. A lo largo de mi propio viaje no pude evitar contemplar la noción de segundas oportunidades a pesar de sus errores. ¿Podrían Tom y Alice encontrar la redención? Era una pregunta que permanecía en el fondo de mi mente, un testimonio de las complejidades de la naturaleza humana y la capacidad de crecimiento. Al final elegí centrarme en mi propio camino a seguir y aprovechar las oportunidades que se me presentaban al sumergirme en el mundo de la contabilidad fiscal. Encontré un propósito y una satisfacción renovados al servir a mis clientes con integridad y dedicación. Fue un viaje marcado por crecimiento de la resiliencia y la creencia inquebrantable en él. De la redención al embarcarme en este nuevo capítulo de mi vida llevé conmigo las lecciones aprendidas del pasado. Fue un viaje definido por la compasión, la empatía y la creencia inquebrantable en la bondad inherente de la humanidad y mientras miraba hacia el futuro, lo hacía con una sensación de optimismo y esperanza sabiendo que cada nuevo traía consigo la promesa de nuevos comienzos y posibilidades infinitas después de los tumultuosos eventos. Me encontré lidiando con una miríada de emociones, la revelación. La mala conducta de Tom y Alice había causado conmoción en toda la empresa, dejando tras de sí un rastro de confianza rota y reputaciones destrozadas. Mientras reflexionaba sobre la serie de eventos me habían llevado a este punto, no pude evitar sentir una sensación de tristeza mezclada con un matiz de empatía por mis antiguos colegas. A pesar de los agravios que me habían infligido a mí y a otros, no podía deshacerme del persistente sentido de humanidad que residía en ellos. No eran simplemente villanos en una historia. Individuos imperfectos que luchaban con sus propios demonios e inseguridades. En cierto modo, su caída sirvió como un conmovedor recordatorio de la fragilidad de la condición humana, un testamento aleccionador de las complejidades de la naturaleza humana. Mientras navegaba por las consecuencias, me encontré reflexionando sobre las implicaciones más amplias de sus acciones. Su mala conducta no solo empañado sus vidas, propia reputación, pero había arrojado una sombra de duda sobre toda la organización. Fue un claro recordatorio de la importancia de la conducta ética y la responsabilidad en el lugar de trabajo, una lección que resonó mucho más allá de los confines de las paredes de nuestra oficina en medio del caos que no pude. ¿Puedo dejar de preguntarme sobre el concepto de redención? ¿Podrían Tom y Alice encontrar un camino hacia la reconciliación y la curación? Era una pregunta que pesaba mucho en mi mente, un testimonio de la capacidad inherente de crecimiento y transformación que reside dentro de cada uno de nosotros mientras buscaba dar sentido a los acontecimientos que sé. Desarrollado encontré consuelo en la sabiduría de la introspección. Fue un viaje de autodescubrimiento y un proceso de desentrañar las capas de mi propia humanidad y llegar a un acuerdo con las complejidades de la experiencia humana. En los momentos tranquilos de reflexión encontré claridad y propósito, un sentido renovado de determinación para trazar mi propio camino
Al embarcarme en este viaje de autodescubrimiento, lo hice con una sensación de optimismo y esperanza porque, en medio del caos y la incertidumbre, se encontraba la promesa de nuevos comienzos y posibilidades infinitas de habilidades. Fue un viaje marcado por el crecimiento de la resiliencia y la creencia inquebrantable en la bondad inherente de la humanidad.